Bueno, ya la pastora entonces nos dio una introducción muy buena con ese testimonio. Y sí, mire, aquí tengo hoy tengo mi Biblia, ¿qué diría? De papel, porque como igual que hermana Zoraida, hoy día nos hemos acostumbrado a usar mucho la Biblia en el celular o en una aplicación, y a veces no la usamos tanto en la Biblia de papel. Pero hoy quiero mencionar la importancia de la Biblia, ya sea la Biblia electrónica o la Biblia de papel que usted use. El por qué la Biblia, qué tiene ese libro, qué hay en ese libro. La hermana Aide me decía ahora cuando fuimos por ella, me enseña su Biblia, me dice, mire pastor, ya esta Biblia mía está muy viejita, está muy gastada, necesito comprar otra, ¿verdad, hermana Aide? Y yo le decía a ella, ¿sabe qué, hermana Aide? Una Biblia que esté medio rota o medio así, ajada, como dicen, muy rayada y todo, significa que le pertenece a alguien que la usa. Y eso quiere decir que la Biblia se está cayendo a pedazos, como esta mía ya se está desbaratando, pero la vida del que lee esa Biblia no se está cayendo. La vida de esa persona está bien fundamentada. Mientras que una Biblia que la tienes por ahí en el closet, o que la tienes guardada o de adorno. La otra vez a mí me enseñaron una en una casa que la tienen ahí abierta, ahí en el Salmo 91, para que se vayan los malos espíritus, me dijeron. Ellos no entienden que los malos espíritus no se van porque esté una Biblia abierta, sino porque esa Biblia está en tu corazón y sea la palabra viva en tu corazón. Pero sí, es la palabra de Dios, es esa palabra que transforma, esa palabra que toca, que cambia corazones, que cambia vidas. El mes de septiembre, por si usted no lo sabía, se ha declarado como el mes de la Biblia en español, de la Biblia hispana, porque el 26 de septiembre fue que se conmemora cuando se hizo la primera traducción de la Biblia al español, de los idiomas originales, hebreo, griego, al español. Eso fue en España, fue una Biblia que le llamaron la Biblia del oso, porque tenía en la portada un oso tratando de coger un panal de miel de un árbol. Eso es símbolo de que la Biblia es como un panal de miel. Qué lindo ese símbolo, ¿verdad? Entonces por eso le llamaron la Biblia del oso, pero es en realidad la versión Reina Valera, la primera. Esta que tengo aquí ya son como tercera o cuarta revisión de esa traducción de la versión Reina Valera. Pero los latinos, los evangélicos cristianos latinos, usamos siempre esa versión, la versión Reina Valera. Hay otras, pero esa es la versión que se tradujo originalmente en esa fecha, el 26 de septiembre, allá por el año 1500 algo. Y nosotros hoy todos los años, pues lo conmemoramos, recordamos ese evento. Por eso estamos entonces este mes de septiembre hablando bastante de la Biblia. Yo voy a predicar todo este mes del libro en sí. Todo el año yo predico con la Biblia, pero este mes voy a hablar del libro. Voy a enfocarme en el tema del libro. Exactamente es lo que quiero resaltar. ¿Ves? Aquí le pongo eso. Bueno, no se ve muy bien para usted tal vez. Ok. ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué decimos que es inspirada? Porque la Biblia no es cualquier libro. Alguien diría, muchos han argumentado eso, ¿verdad? Es que la Biblia la escribieron los hombres. El papel aguanta lo que le pongan. ¿Sabe quién decía eso? Yo, antes de que el Señor tocara mi vida. Eso pensaba yo también. La Biblia es un libro antiguo. Sí, es muy antiguo, pero no anticuado. No anticuado porque sigue dándonos mensajes relevantes, pertinentes, actuales para la familia, para el matrimonio, para la comunidad, para tu vida. No es un libro entonces antiguo que no sirve en ese sentido. Es el libro que cambia vidas. Por eso tengo que mencionar mi propio testimonio. Yo nací, crecí católico, como muchos de ustedes o mucha gente, ¿no?
Pero ya a los 12, 13 años yo no iba a la iglesia. Mi mamá, mi papá, especialmente mamá, porque papá no iba. Pero mi mamá ya no me hacía ir. Ella me empujaba, ve a la iglesia, ve a misa. Ya yo no iba a los 12, 13 años. Empecé a observar cosas que no me gustaron. No solo de la iglesia católica, porque no quiero que piense que estoy hablando solo mal de la iglesia católica. De todas las religiones. Siempre fui un jovencito muy analítico, es mi personalidad, soy muy analítico. Entonces yo observaba cosas en todas las religiones que no me gustaban. Y llegué a la conclusión de que las religiones eran lo que dijo Carlos Marx, el opio de los pueblos. Así decía yo. Y tiene razón Carlos Marx. La religión sin relación con Dios es opio. Pero una cosa es religión sin relación con Dios y una cosa es religión en el sentido correcto de la palabra. La palabra religión viene del latín, religar, volverse a ligar, volverse a conectar. ¿Con quién? Con Dios. Entonces, si te conectas bien con Dios, eso es religión verdadera. Si no estás conectado con Dios, son rituales, son ceremonias, son tradiciones, pero no estás en conexión con Dios, que es lo que sí necesitas, ¿ves? Entonces, ese era yo, hasta los 20 años, casi 19 años, que fue cuando entregué mi vida a Cristo. Pero antes de eso era, no ateo, yo nunca negué a Dios. Yo creo que es muy estúpido, uso la palabra porque eso es, la Biblia dice, necio, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y sería muy necio negar a Dios cuando la naturaleza lo refleja por todo lado, del poder de Dios. Pero yo dudaba, no de Dios, sino de los religiosos, de las iglesias, de las religiones. Y eso me había hecho crear una barrera que no me permitía aceptar al libro tampoco, al libro de Dios. Yo decía, ese libro es hecho por los hombres, el papel aguanta lo que le pongan, como dicen. Pero, ¿qué dice la Escritura? En 2 Timoteo 3, 16, 17. Allí fue donde Dios me hizo pensar, cuando yo vi ese versículo, la primera vez lo leí. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ella declara, la misma Biblia declara que es inspirada por Dios. Y útil. Además de inspirada, es útil. ¿Para qué? Dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y sabe qué? Cuando yo empecé a leer la Biblia con ojos de escéptico, con ojos de incrédulo, inclusive todavía, la primera vez que cogí una Biblia en mis manos, esa Biblia me hizo eso precisamente, me redargulló, me regañó. Yo leía la Biblia y decía, oye, el que escribió este libro me conoce, todo me cae. Sí, empezó el Espíritu Santo a redarguirme, a darme convicción de pecado, de mi vida apartada de Dios. Eso hizo esa Biblia. Había una Biblia en mi casa que la tenían en un closet, se la había regalado una tía mía a mi mamá, nadie la leía. Un día le digo a mi mamá, dame la Biblia, aquella que te regaló tía Alicia. ¿Para qué quieres tú la Biblia? Me dice, porque ella sabía que yo ni a la iglesia iba. Y que siempre estaba hablando en contra de los sacerdotes y los pastores y los misioneros y todo el mundo. Me dice, ¿para qué quieres la Biblia? Seguro ella pensó que iba a ser lo mismo que mencionó mi esposa temprano del ateo ese con el que ella habló, de que iba a usarlo para argumentar. Y en parte sí, yo quería decir, voy a encontrarle errores a este libro para que me dejen de molestar con el libro ese. Voy a buscarle los errores. Empiezo a leerla y ¿sabe qué? No le encontré errores. La Biblia, me encontró a mí horrores. Más bien. Porque es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, a darle un cambio a la vida. La Biblia cambia vidas. La Biblia transforma vidas. Eso es lo que hace. Se cuenta en una cárcel, en una prisión,
que llegó un capellán y regaló Biblias a los que estaban en la cárcel. Había uno de los que estaban en la cárcel que cogió la Biblia para hacerse enrolladitos de marihuana. Cogió las páginas de la Biblia y echaba marihuana y rollitos y se fumaba su marihuana con las páginas de la Biblia. Pero un día llegó a la página donde habla de Juan 3:16. Llegó a esa página. Y antes de hacer el enrolladito de marihuana, nota que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Él no pudo hacer el enrolladito de marihuana ese día. Esa palabra le tocó. Y más bien se llevó la Biblia con las hojas que ya le había arrancado, pero se llevó la Biblia a su celda y siguió leyéndola. Y no le tengo que decir el final de la historia. Fue cambiado, fue transformado, fue perdonado y salió de allí un hombre nuevo. No volvió a una cárcel, fue libre. Porque la palabra de Dios, ¿qué hace? Cambia vidas, transforma vidas. Dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando la palabra de Dios llega a tu vida, te va a preparar para que seas un buen hombre o mujer, una buena persona, para que puedas hacer buenas obras, no malas obras. La palabra de Dios te va a llevar a cambiar de hábitos, te va a llevar a cambiar de manera de pensar en todas las áreas de tu vida. Matrimonio, finanzas, trato con los demás, etcétera. Va a cambiar tu personalidad, te va a hacer un hombre nuevo o una mujer nueva. Eso es lo que dice ese versículo, para que seas perfecto. Perfecto quiere decir que te va a moldear, que te va a llevar a ser la versión original que Dios quiere que seas. La imagen de Dios se va a empezar a restaurar en tu vida. Amén, amén. Ahora, ¿por qué decimos que es inspirada por Dios? Porque nada más ella lo dice o hay bases. Hay bases de esa inspiración. Bueno, ¿sabes qué? No solo lo dice la Biblia, se ha demostrado su inspiración todavía. ¿Ves? Hay en lo que es la literatura, en la ciencia, de lo que es el escrutinio de la literatura, hay una ciencia, un departamento que se llama la alta crítica. Está la baja crítica y la alta crítica. La baja crítica examina los materiales y la alta crítica analiza el contenido de un libro. Eso lo usan en todos los libros, todos. Pero también se lo han aplicado a la Biblia. Cuando analizan el material, lo que quieren decir es que van a examinar si los pergaminos originales en que se escribió la Biblia eran de verdad o no. O si a alguien se le ocurrió escribirlos y decir que eran inspirados por Dios. O si eran de verdad esos pergaminos. Y la alta crítica examina el contenido. La alta crítica examina todo lo que tiene que ver con el estilo del autor, la parte intelectual del autor y ver si el autor coincide con el mensaje central del libro o se contradice con el mensaje central del libro. Y hay algo interesante con respecto a eso. La Biblia fue escrita por unos 40 hombres. De esos 40 autores escribieron con distancias en un periodo de más de 1000 años. Es decir, por ejemplo, Isaías escribió 700 años antes de Lucas. Sin embargo, si tú lees Lucas y lees Isaías, encuentras que están en el mismo pensamiento, que no hay contradicción. Y te puedo decir así de muchos profetas y autores del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento que coinciden. ¿Por qué? Porque eran inspirados por Dios. Una vez un vendedor llegó a una casa a venderle una enciclopedia a una familia y le dice: esta es la mejor enciclopedia que te puedas imaginar.
Es tremenda, la necesitas para estudiar tus hijos, etcétera. Y ahí le echó la labia, como dicen, para que le comprara la enciclopedia. Entonces el que le estaba comprando le dice, ¿y hace cuánto tiempo se editó esa enciclopedia? Ah, no, tal año. Pero ahora estamos en el año tal, digamos, fue editada en el 1970 y ahora estamos en los 2000. Entonces la enciclopedia ahora está desactualizada. Ah, no, pero es que los autores son muy buenos. Ahora, pregunto, ¿esos autores se conocían? No, esto fue editado por un autor nada más todo, el mismo. Ah, interesante. Pues sabes que yo tengo una enciclopedia que está mejor que esa, porque los autores no se conocieron. No la editó alguno en particular, sino hubieron muchos editores. Pero el editor principal en realidad es el Espíritu Santo, es Dios, porque pareciera que se conocieron todos, porque no se contradicen. Hay un mensaje clave, en toda la Biblia hay un mensaje clave. ¿Sabe cuál es? La redención. Ese es el mensaje que corre desde Génesis hasta el Apocalipsis, la redención. Y todos esos autores le dan ese sello de autoridad a la palabra de Dios. Podemos decir entonces que desde lo científico hasta lo canónico está demostrada su inspiración. Desde lo científico, como el caso de lo que te acabo de mencionar de la crítica, lo canónico. Yo soy profesor de teología en un seminario, además de pastor. Y en el seminario damos un curso que se llama Formación del Canon Bíblico, que explica cómo se formó, por qué tiene esta Biblia, este libro, que en realidad son libros. La palabra Biblia viene del griego biblos. Biblos significa libros. Son 66 libros lo que hay aquí. Entonces, a mí me han preguntado, pastor, ¿y cómo sabemos que esos son los libros, los 66, los inspirados por Dios? ¿Qué de otro montón de libros que hay a través de los años que se han escrito, que se llaman deuterocanónicos o apócrifos, les llaman también? Sí, hay una cantidad de libros. Puedo mencionarle a Tobías, puedo mencionarle a Macabeos y a otros libros que no están en esta versión de la Biblia. La versión católica de la Biblia los incluye, pero el traductor que hizo la versión católica, Jerónimo, él dejó una nota diciendo, estos libros no están en el canon hebreo, pero los incluyo porque tienen valor histórico. Entonces, por ejemplo, Macabeos cuenta lo que pasó entre el último profeta y Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Esos 400 años, no hay nada que diga nada en estos libros que tenemos nosotros. Macabeos cuenta las guerras de los judíos en ese periodo. ¿Ves? Tiene mucho valor histórico, pero no fue como reconocido como inspirado por Dios, Macabeos. ¿Cómo fue eso? Fue un proceso muy largo y hoy no me daría tiempo de explicártelo. Ya te digo, es un curso que damos en el seminario. Le invito a que se registre, pero tiene mucha información. Básicamente lo que te puedo decir es que se analizaron a los autores, precisamente, que los autores coincidieran con el mensaje central de la Biblia, que los autores fueran citados por otros, como le dijera, autoridades bíblicas. ¿Lo citó Jesús? ¿Jesús usó ese libro alguna vez? ¿Lo citó o no? Todo eso lo tomaron en cuenta. Por ejemplo, Lucas 4:18. Dice que Jesús se paró y leyó ¿a quién? A Isaías. Entonces, ¿qué está haciendo? Jesús está diciendo, este libro de Isaías es inspirado por Dios, y el mismo Jesús lo leyó y lo usó como base de autoridad de su predicación. ¿Ves? Y así se fue dando origen a lo que se llama el canon, saber cuáles libros son autoridad, inspirados por Dios. Lo importante de todo eso es entender que la Biblia es entonces un registro de fe. Digo eso también porque aunque la Biblia tiene mucha información científica,
La Biblia no es un manual científico. Algunos lo interpretan mal en ese sentido. Quieren encontrar en la Biblia explicación para todo lo científico, y no es así. La Biblia da datos científicos, ¿cierto? El profeta Isaías dice, Él mora en el círculo de la tierra, cuando en esa época no se sabía si la tierra era redonda o no era redonda. Y lo dice Isaías antes, 700 años antes de que después en los años 1500 los científicos dijeran, de verdad la tierra es redonda. La Biblia tenía razón, ¿ves? Pero no es un manual de ciencia tampoco. La Biblia es un registro de fe. Lo que importa, el mensaje más importante de la Biblia es que somos salvos por fe a través de Jesucristo, la redención. Si pasas por alto ese mensaje, aunque entiendas todo lo demás, en tu mente intelectual de nada sirvió. Porque han habido muchos que se han aprendido la Biblia de memoria o textos de la Biblia, pero no han encontrado al autor de la Biblia, a Dios, en sus vidas todavía. Ese es mi punto. Le dejo este dato, por ejemplo, con respecto a la formación del canon de la Biblia y todo eso. Los rollos del Qumran, los rollos del Mar Muerto. Dice que se hallaron en las cuevas de Qumran, en la costa norte del Mar Muerto, en Israel, en 1947, una cantidad de rollos en unas cuevas que descubrieron. Documentos mejor conservados que jamás se hayan encontrado. Estaban en unas tinajas de barro. Los habían escondido allí, parece en la época probablemente cuando se destruyó el templo y ellos querían preservar las escrituras. Los masoretas, ese era un grupo que se conoció por eso, los masoretas, ellos se fueron a vivir a esas cuevas y se dedicaron a preservar las escrituras, escribiéndolas en rollos de cuero y pergaminos. Y se perdieron, nunca se encontraron. Pasaron los años y nunca se encontraron. Hasta ese año 1947. Ahora, cuando aparecieron, ahí entonces los expertos dicen eso es uno de los mayores logros de la arqueología moderna. Más de 900 manuscritos, escritos en hebreo, algunos en arameo, que dieron testimonio de que los textos bíblicos más antiguos se pudieran conocer. Pero al mismo tiempo, en esa época entonces, muchos dijeron, ahora sí, vamos a ver si las traducciones de la Biblia están bien o si las han torcido mucho. Y empezaron a comparar las traducciones de los años ya 1947 para adelante. Recuerde, ya se había hecho la imprenta y todo eso. Entonces empezaron a comparar, a ver si esas traducciones estaban torcidas, mal hechas, etc. ¿Y sabe qué? Se dieron cuenta de que en el 95% o más estaban exactas, estaban bien las traducciones. Encontraron entero el libro de Isaías, además de otros del Antiguo Testamento. Algunos no los encontraron enteros, pero partes de ellos los reconstruyeron, empezaron a armarlos, a formar el mensaje y a compararlos. Y se dieron cuenta de que el contenido del mensaje no había sido alterado. Puede ser que la Biblia ha sufrido alteraciones de vocabulario, pero no del mensaje. ¿Me entiende la diferencia? La versión más antigua de la Biblia usa vocabulario que hoy día no usamos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que se alteró el mensaje, se cambió por una palabra más adecuada a nuestro tiempo. Como cuando dice que, por ejemplo, en la Biblia dice un ejemplo, y la Virgen parió a un hijo. No usamos la palabra parir para referirse al nacimiento, ¿verdad? Decimos dio a luz. Entonces no se alteró el mensaje, se usó una palabra más adecuada. Así que a eso le da respuesta a ese problema que algunos ponen. Es que la Biblia la han torcido, la han alterado, la han cambiado. No. Mire, existen evidencias en todas las áreas de que Dios ha reivindicado su libro siempre. Que Dios ha respaldado el mensaje de la Biblia con profecías,
primero, con profecías que se han cumplido. No hay ningún libro religioso, escucha esto, no hay ningún libro de ninguna otra religión que haya tenido los cumplimientos proféticos que la Biblia sí ha tenido. Y además de eso, la verificación arqueológica que hay. Dice un famoso arqueólogo, Nelson Glueck, ningún descubrimiento arqueológico ha controvertido jamás una referencia bíblica. Sigue en pie. O sea, entre más descubren los arqueólogos, más bien más confirman la veracidad de la Biblia. Hubo una época en que decían, por ejemplo, eso de que cruzaron el Mar Rojo los hebreos y que destruyeron al ejército egipcio en el mar y toda esa historia. Los egipcios no tienen eso en sus anales históricos. Claro, a los egipcios les da vergüenza y lo eliminaron de sus registros históricos, no lo incluyen. Pero ¿sabe qué? Los arqueólogos descubrieron los carruajes de los coches egipcios en el fondo del mar. Verificaron que eran el tipo de carruaje, las ruedas que usaban, las lanzas, los arcos, hasta símbolos egipcios tenían esos carruajes que encontraron en el fondo del mar muerto, ahí el mar rojo, unos buzos que andaban en esa área. Se verificó que no era ningún cuento. La Torre de Babel, Sodoma y Gomorra. Yo te puedo hacer una lista, el Arca de Noé, y me daría aquí 2 horas contándote las historias de verificación que se han dado de cada una de estas historias bíblicas. No son historias nada más que le contamos a los niños en la escuela dominical porque queremos como animarlos. No, son historias reales. Nosotros por eso a veces le decimos a los nietos nuestros y a los niños pequeños, te voy a contar una historia, no un cuento. Porque a veces a los niños les dicen, te voy a contar un cuento. Pero cuando les voy a hablar de la Biblia, no es un cuento, es historia, es realidad. Y suena portentoso. Que a Jonás se lo tragó un gran pez. Y claro, a veces la gente no sabe los detalles y dice que se lo tragó una ballena. No, en la Biblia no dice que era una ballena, pero dice que era un gran pez, eso sí. O que Adán y Eva se comieron una manzana. La Biblia no dice que era una manzana. Dice que comieron del fruto. Pero esas son cosas que la gente a veces hace por ahí. Pero el punto es que la historia sucedió. El hecho fue real. A Jonás se lo tragó un gran pez. Entonces se han dado cuenta ahora los que examinan a los animales, que por ejemplo hay un tipo de ballena muy grande. Hay unas no muy grandes, pero hay una muy grande que sí se puede tragar a un ser humano. Y podría sobrevivir inclusive ahí unos días, parte de días, y después lo va a botar porque no lo va a digerir, no es lo que ella come, y lo va a botar. Esas cosas lo han visto los científicos. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este versículo también es contundente en cuanto a la autoridad de la palabra de Dios, de la Biblia. Declara 2 cosas claves allí. Que no fue traída por voluntad humana, o sea, no es que a mí se me ocurrió, qué lindo, voy a escribir este libro porque está bonito, como decir el Quijote de la Mancha, que Cervantes se inspiró y escribió el Quijote de la Mancha. Pero dígame, ¿a cuántas vidas ha cambiado el Quijote de la Mancha? 100 años de soledad, por allá Gabriel García Márquez, tremendo libro de literatura, muy, muy especial, pero ¿te salva? ¿Te lleva a la vida eterna ese libro? No, ¿verdad? Porque son hechos por voluntad humana, no por inspiración divina, no tienen un mensaje eterno. La Biblia sí. Los santos hombres de Dios, ¿la escribieron hombres? Sí, claro, pero santos hombres de Dios, hombres y mujeres que se consagraron a Dios. ¿Por qué yo no creo en el Corán?
por ejemplo. ¿Quién escribió el Corán? Mahoma, ¿verdad? ¿Era santo Mahoma? Para nada. Tenía un montón de esposas, entre ellas niñas de 13 años. Y era un estafador, un comerciante estafador. ¿Qué de santo va a tener ese libro entonces? Por el autor, Mahoma. Pero los santos hombres de Dios de la Biblia eran hombres que tuvieron un pasado negativo, pero que tuvieron una transformación. Dejaron esa vida, cambiaron su estilo de vivir. Se volvieron hombres de Dios. Juan, Pedro, Pablo, etc. Por eso dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muchas veces los profetas vas a encontrar en la Biblia que dicen, esto dice el Señor. No dicen, esto dice Jeremías. Más bien hay profetas que dicen, yo no quería ir a hablar. Yo no quería ir a hablar, dice Jeremías a veces y algunos otros. Pero el Señor me dijo, tienes que ir, háblales, diles. Y ellos llegaban donde un rey que les iba a cortar la cabeza a lo mejor. Pero le decían, esto dice el Espíritu Santo. Y le hablaban lo que tenían que hablarle. Natán vino a David y le dice, Natán, David, mira, pasó esto y esto y esto y esto. Un hombre hizo este pecado. No le dijo que se refería a él. Pero después le dice, ese eres tú. Lo que había pasado con Betsabé. Imagínate, eso es un profeta. Eso hace un profeta. Hoy día hay muchos profetas por ahí que te endulzan el oído. Que te dicen, te van a dar una promoción. Vas a hacer viajes por todo el mundo. Vas a ganar dinero. Vas aquí, vas allá. Olvídate, esos no son profetas. Esos son estafadores. Un profeta te va a decir la verdad. Aunque a veces va a ser exhortándote y haciéndote ver que tienes que ponerte en regla con Dios. ¿Ves? Eran hombres santos, diferentes. Vayamos ahora a Lucas. Lucas 4, que mencioné temprano. Lucas 4, 19 al 21. Dice que Jesús se paró en la sinagoga. No le leo todo el contexto porque ya usted lo ha oído quizás. Pero Jesús va a la sinagoga por primera vez. Se para y sube al púlpito de la sinagoga y empieza a decir, en Lucas 4, 18 dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, etcétera, etcétera. Y en el verso 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Y note el versículo 20, y enrollando el libro. ¿Por qué dice enrollando? Porque en ese tiempo eran rollos. En ese tiempo la Biblia no era como esta que tengo yo aquí ahora, de papel o así. Más adelante descubrieron el papiro en Egipto y con el papiro empezaron a hacer los libros de papel. Pero primero eran rollos de cuero, de animales, de piel de animales. Entonces Jesús abre el rollo para leer a Isaías. Los manuscritos esos que después los metieron a esas cuevas del Qumran y que se habían perdido. Pero Jesús lee a Isaías. Abre el rollo. Te pregunto a ti, ¿cuántas veces abres el rollo? ¿Cuántas veces abres tu Biblia? El otro día leí una frase que me hizo pensar. Decía, si abrieras tu Biblia, así como abres el Facebook todos los días, ouch. Así como abres el WhatsApp, así como abres todas las redes sociales todos los días, tu vida sería diferente. Abramos el libro, ábrelo todos los días, de papel o en la aplicación, pero abre el libro. Primero, antes de abrir cualquier otra cosa. Jesús lo hizo. Luego dice, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Me imagino la autoridad espiritual que demostró Jesús en esa ocasión. Al leer esa palabra, especialmente cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. No cualquiera se para y dice eso, ¿cierto? Y él habló con autoridad y con unción. Y entonces todos estaban, ¿quién es este? Hemos oído al rabino, pero el rabino no habla así. Como hoy día tal vez tú has escuchado por ahí algunos maestros, predicadores, pastores, sacerdotes, lo que quieras.
Pero cuando tú oyes a un hombre o una mujer que tiene unción de Dios, vas a notar la diferencia. Y entonces dice el verso 21, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros. ¿Qué les dijo? Se ha cumplido. ¿Qué? Esta escritura, esta palabra, se ha cumplido. Jesús le dio ¿qué? Autoridad a este libro, a la escritura, a las profecías. Los hebreos dividen la Biblia en 3 partes. Ellos le llaman la Tanaj. En 3 partes. La primera parte es el Pentateuco o la Torá, la ley. La segunda parte le dicen los escritos, que incluyen los salmos, proverbios y esos otros libros. Y la tercera parte son los profetas. Y en el canon hebreo no están divididos profetas menores y profetas mayores. Cuando dice los profetas, los kevadim, son todos los profetas. Pero Jesús le dio validez, autoridad a eso. Ahora, usted y yo hemos aceptado la palabra de Dios probablemente, pero no todo el mundo ha creído en esta Biblia todavía. Mateo 22, 29, Jesús dice, respondiendo les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Jesús fue directo con la gente, ¿sabe? Si alguien estaba errado, ¿qué hacía Jesús? Decirle, estás errado. Si alguien estaba equivocado, Jesús se lo iba a decir. Jesús no se andaba por las ramas en eso. Nos toca a nosotros también a veces decirle a alguien, estás errado, estás equivocado. Eso no dice la Biblia, porque hay gente que anda errada, diciendo cosas que la Biblia dice que no dice. Expresiones, algunas no muy maliciosas, pero otras que son muy perjudiciales. Hay gente que anda confundiendo a los demás con doctrinas y enseñanzas fuera del contexto de la Biblia. Por eso Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras. Y les dio un consejo. Fíjate el consejo, Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. Ah, qué tremendo, ¿verdad? Fíjate, Jesús no dijo, léanla ocasionalmente. ¿Verdad que no dijo eso? Dijo, escudriñenla. Sáquenle el jugo. Vayan profundo a la palabra de Dios. Otro curso que yo doy en el seminario es exégesis bíblica. Exégesis bíblica quiere decir precisamente ir a lo profundo de un texto. Ver qué dice ese texto aún en el original, hebreo o griego, buscar definiciones que haya de un término, de una palabra ahí, en ese versículo. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. 2 cosas hace escudriñar la Biblia. ¿Cuáles? Te da vida eterna y te da testimonio de Jesús. Eso dice. ¿Por qué tengo que leer la Biblia? Si usted me pregunta, porque si no la lees no vas a saber cómo se encuentra la vida eterna. Y si no la lees tampoco vas a entender quién es Jesús. Ellas dan testimonio de mí, dice Jesús. Te van a vender a otro Jesús, no al Jesús de la Biblia. Si quieres conocer al Jesús de la Biblia, tienes que ir a la Biblia, a la Escritura. Para que, como dijo mi amada pastora y esposa temprano, el que lee la Biblia no come cuentos. Segunda Timoteo 3:15, para terminar, dice Pablo a Timoteo, a un joven, le da este consejo, o le recuerda esto. Segunda Timoteo 3:15. Le dice que desde la niñez, ¿desde cuándo? La niñez. Qué privilegio el de este joven Timoteo, desde la niñez. ¿Cuántos de ustedes han crecido en la iglesia? Tal vez no todos, pero qué bueno. Allá la hermana Lady levanta la mano. Qué lindo es poder decir desde la niñez, leo la Biblia o conozco la Biblia. Por eso es muy importante que usted traiga a sus niños aquí, a la iglesia. Hoy hay 2 familias ausentes aquí en la iglesia. Son las 2 familias que tienen niños y los traen, de los que están viniendo todavía, porque hay muchos que han dejado de venir desde la pandemia. Ahora estamos con menos de la mitad de la gente de antes.
Pero qué bueno es que los niños vengan, porque desde la niñez van a ser inculcados en los principios de la palabra de Dios. Desde la niñez, le dice Pablo a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es el objetivo, según Pablo? Que te haga sabio. En la escuela te enseñan muchas cosas importantes para la vida. ¿Sabes, joven? ¿Sabes, niño? Me alegra que ver jóvenes aquí hoy presentes, porque esto es para ustedes. En la escuela te van a enseñar matemáticas, ciencias y muchas cosas muy buenas. Pero lo único que te va a hacer sabio, no solo inteligente, sabio para la vida, es la palabra de Dios. Sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Vamos a orar. A ti, Señor, hemos presentado a través de tu palabra. Es tu palabra. Yo no soy más que un vaso, un instrumento para traerla. Te pido, por lo tanto, que hoy esa palabra tuya, Señor, cause un efecto, cause un impacto en alguien, de los que la han escuchado en este lugar o la escucharán después. Mira tú que me has escuchado en el templo, aquí mismo, hoy, o en la grabación. Pregúntate, ¿es la Biblia mi libro? ¿Es la palabra de Dios mi palabra, mi fundamento? La leo, la estudio, la vivo, la busco. ¿Qué es la Biblia para mí? Pregúntate. Y si la Biblia no ha sido hasta hoy el libro más importante en tu vida, decide hoy que será desde hoy el libro de tu vida. Cómprate un libro que se llama Biblia, búscalo. Será el libro que cambiará tu vida. Búscala en tu celular si quieres. Abre una aplicación, hay muchas. Pero que de hoy en adelante sea tu prioridad día a día escudriñar la palabra de Dios. Ahora, en este día hemos hablado de que la palabra de Dios es poderosa. Y yo creo que esa palabra también ha tocado el corazón de alguien. Si hay alguien aquí que no ha hecho una decisión de seguir a Cristo, el Cristo de la Biblia, hoy yo te invito a que lo hagas. Como yo lo hice a mis 20 años y cambió mi vida. Te invito a que hoy decidas seguir a Cristo. Puedes hacerlo con una oración ahí donde estás. Pero aquí el altar está abierto si quieres pasar al frente también. O levantar tu mano ahí donde estás y decir: Señor, hoy yo acepto a Cristo como mi Salvador. Acepto a Cristo, el Cristo de tu Biblia, de tu palabra. Acepto el mensaje de la redención, el mensaje del Evangelio. Lo acepto como la guía de mi vida y acepto a Jesús como mi Salvador y Señor. Aleluya. Si esa es tu oración, hoy Dios estará tratando contigo, produciendo en ti vida nueva. Aleluya. Y si ya eres cristiano o cristiana, también dile al Señor: Señor, hoy yo una vez más renuevo mi pacto contigo de hacerte a ti Señor de mi vida. Y en especial, Señor, como creyente tuyo, yo hoy también hago pacto para que tu palabra salga de mi boca sin vergüenza, sin temor, con autoridad. Que yo hable de ti, Señor. Que yo abra mi boca para hablar de tu palabra al que no la conoce. Que mis familiares, amigos, compañeros de trabajo me oigan citar tu palabra, mencionar tu palabra, porque ella es vida. Porque ella es palabra vida, viva. Aleluya. Si eso es tu oración también, afírmale levantando tu mano, diciendo: Señor, yo hago esa oración. Yo la afirmo en este día. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Y si usted me ha escuchado a través de las redes sociales hoy también, los que están ahí en el Facebook en vivo, quisiera saber si este mensaje ha ayudado tu vida. Déjame saberlo, haz algún comentario allí y me
Me dejas saber. Queremos ayudarte. Si no tienes una Biblia, te regalamos una. Déjanos saber si necesitas una Biblia también. Estamos aquí en Casa del Rey, Iglesia del Nazareno. Este es tu servidor, Pastor José Abdiel Matamoros, Pastora Teresa Matamoros. Te invitamos a seguir cada domingo con nosotros. Aquí estamos en el 750 Sur Roger Williams Road de Apopka, Florida. Bienvenidos. Dios les bendiga.